Hola, bienvenidos a esta nueva lección. En esta ocasión os enseñaré cómo crear y probar un webhook desde Neo8n. Haremos una prueba muy pequeña inicial para que entendáis qué es esto de los webhooks, ¿de acuerdo? El webhook no deja de ser una URL publicada en Internet a la que podéis enviar datos, ¿de acuerdo? En este caso, un webhook es bastante habitual utilizarlo, por ejemplo, cuando alguien completa unos datos en un formulario, se envían esos datos a una URL en un formato concreto. Pues esa URL que recibe los datos podría llegar a ser un webhook como el que podéis crear con N8N. ¿De acuerdo? En el caso de el webhook, lo único que tendríamos que hacer dentro de N8N es decirle clicar aquí para crear un nuevo nodo y agregaríamos el webhook directamente. ¿De acuerdo? El webhook tiene bastantes temas a configurar, ¿de acuerdo? En este caso, podríamos, por ejemplo, si no queremos que todo el mundo pueda enviar datos a ese webhook, podríamos ponerle una autenticación. También podemos especificar el método de recepción de datos, es decir, si le ponemos get, recibiremos los datos solo por URL, ¿de acuerdo? Si le ponemos post, podemos definirle datos dentro del cuerpo de la petición, ¿de acuerdo? El nombre del webhook. Por defecto es un nombre autogenerado por parte de Neo8n para que no colisione con otros webhooks existentes, ¿de acuerdo? En nuestro caso, vamos a ponerle un nombre más simple, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí hay un webhook definido, que es el webhook por defecto, pero yo cuando le cambio el nombre, automáticamente cambia el nombre aquí. Y aquí arriba, fijaros que hay dos pestañitas, ¿no? Una de test URL, esta es la URL de pruebas que yo podré utilizar cuando le dé al execute workflow del entorno de desarrollo, y el production workflow es la URL del webhook que se llama una vez está activado el webhook, ¿de acuerdo? En nuestro caso, no hacemos nada más, respondemos inmediatamente a la petición con un código 200, ¿de acuerdo? Esto a nivel de ejecución, para que veáis cómo queda, haremos esto y utilizaré un programa externo que se llama Postman, ¿de acuerdo? Ya he preparado aquí un JSON de pruebas, ¿de acuerdo? Envío unos datos personales, imito como si estuviera enviando los datos desde un formulario y directamente he dicho que quiero enviarlo todo a la URL de test del webhook de N8N, ¿de acuerdo? Si hago el envío, fijaros que sale un message workflow got started, que es la respuesta por defecto que devuelve N8N cuando alguien llama a un webhook, ¿de acuerdo? En este caso, fijaros que yo he recibido diferentes cabeceras, ¿de acuerdo? De la petición. Si fuera un get, por ejemplo, en un get recibiríais dentro del query los parámetros recibidos del get, ¿de acuerdo? En el caso del post, recibimos los parámetros en el body, ¿de acuerdo? Si hiciéramos una prueba agregando un parámetro adicional en la URL, imaginaros, ¿no? Yo aquí querría agregar, pues, por ejemplo, id igual a 2, por ejemplo, ¿vale? Y hiciera una prueba de envío, volver a enviar aquí saldrían los mismos datos que habéis visto antes, más, fijaros aquí el parámetro que he pasado por URL, ¿de acuerdo? Es decir, al final, al webhook le podéis enviar todos los datos que queráis, tanto por URL como dentro del cuerpo, siempre que sea una petición post. Si solo hicierais get, por ejemplo, solo recibiríais los parámetros que hay dentro del query. Pero con el post podéis enviar parámetros por arriba y parámetros dentro del cuerpo de la petición. Y además, suponiendo que quisierais cambiar la respuesta que devuelve el webhook, podríais agregar una salida diferente, ¿de acuerdo? Imaginaros que queréis, en lugar de devolver el workflow got started, queremos devolverle un result success, por ejemplo, ¿vale? Y además, queréis variar, tenéis que definir la salida exacta, la respuesta del webhook, es decir, qué límite que tiene, qué formato devolverá el webhook, ¿de acuerdo? Pues haciendo esto, volviendo a ejecutar y volviendo a probar el webhook, fijaros cómo sale aquí el result success, y aquí salen los mismos datos que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Y hasta aquí más o menos esta pequeña introducción a qué es un webhook, en nuestro caso haciendo una prueba de un webhook de tipo post. Y en las siguientes lecciones probaremos otras acciones relacionadas a nivel de webhook, con tipos de respuesta, cuándo devolver una respuesta, utilizar otros nodos como respuesta del webhook. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda, dejadla como comentario debajo del vídeo o compartid vuestro feedback en el canal de Telegram. Hasta pronto.